Amada iglesia, estamos a mediados de diciembre. Las calles están llenas de luces, los centros comerciales están a reventar, pero el cuerpo de Cristo está lleno de preguntas y en muchos casos de división. Cada año en estas fechas mi buzón se llena de las mismas inquietudes. Pastor, ¿es pecado poner un árbol? Pastor, ¿es verdad que el 25 de diciembre es una fecha del diablo? ¿Debo prohibirle a mi familia celebrar? Y veo a un pueblo dividido. Veo hermanos que celebran con inocencia, pero también veo a otros que, movidos por un temor de Dios genuino y un celo santo, deciden apartarse por completo porque no quieren ofender al Señor con tradiciones humanas. Y quiero empezar diciendo esto: respeto profundamente ese temor de Dios. No es algo que debamos tomar a la ligera. Pero antes de abrir la Biblia para ver la verdad histórica y espiritual, siento una carga muy pesada en mi espíritu hoy. Diciembre no es solo luces y regalos. Para muchos es el mes más oscuro del año. Hay un espíritu de tristeza, de soledad y de orfandad que ataca ferozmente en estas fechas. Veo la silla vacía de los que partieron. Veo la angustia financiera. Veo la depresión oculta detrás de una sonrisa fingida en la cena. Siento una urgencia incontrolable de orar por ti y por tu nación, para romper ese yugo de pesadumbre. Por favor, detente un segundo y deja tu nombre y tu país en los comentarios. Hazlo ahora como un acto de fe. Quiero presentar tu vida y tu tierra ante el altar al final de este mensaje, reprendiendo ese espíritu de tristeza que quiere robarte la paz. No estás solo. Ahora hablemos con la verdad, aunque sea incómoda. El enemigo es astuto, hermano. Satanás es un estratega milenario. Mientras nosotros gastamos horas y energía discutiendo si el árbol es un ídolo o si la fecha es correcta, él está metiendo 4 pecados terribles por la puerta trasera de nuestros hogares. Y no son cosas pequeñas, son cadenas que destruyen familias. Estoy hablando de la idolatría al dinero, de la glotonería y la embriaguez, del olvido de Cristo en su propia supuesta fiesta. No podemos tapar el sol con un dedo ni minimizar la historia. Tenemos que ser honestos. La Biblia no dice que Jesús nació el 25 de diciembre. De hecho, por las descripciones de los pastores en el campo, es muy probable que fuera en otra época. Históricamente sabemos que esta fecha coincidía con las fiestas romanas del Sol Invictus y las Saturnales, festivales paganos marcados por el desenfreno, el alcohol y la adoración al sol. La iglesia primitiva intentó redimir la fecha, pero debemos preguntarnos: ¿qué estamos viendo hoy? Miren a su alrededor. Miren el endeudamiento brutal de las familias cristianas que gastan lo que no tienen. Miren la botella de licor preparada para la Nochebuena. Miren la ansiedad por lo material. Parece que el mundo e incluso gran parte de la iglesia no está celebrando al Santo de Israel, sino que sigue celebrando, sin saberlo, aquella antigua fiesta pagana de excesos y materialismo. Por eso entiendo perfectamente a los hermanos que dicen: yo no participo en esto, anatema. Tienen razón en estar alerta. ¿Cómo vamos a mezclar la mesa del Señor con la mesa de los demonios? Pero aquí está la trampa más peligrosa. Tú puedes quitar el árbol, puedes ignorar el 25 de diciembre, puedes encerrarte en tu casa y aún así caer en las trampas invisibles que el enemigo ha puesto para esta temporada. El peligro no está solo en la decoración, está en la actitud del corazón. Hoy vamos a desenmascarar esos pecados ocultos, para que si decides celebrar o si decides no hacerlo, lo hagas en santidad y no en condenación. Hermanos, vamos a profundizar en esto sin anestesia, porque la verdad os hará libres. Muchos pastores tienen miedo de tocar este tema para no ofender a nadie, pero mi responsabilidad no es agradarles a ustedes, sino agradar al que me llamó. Hay una realidad histórica que no podemos ignorar. El 25 de diciembre no es una fecha bíblica. Usted puede buscar desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrará un solo versículo que nos mande celebrar el cumpleaños de Jesús, ni mucho menos que fije esa fecha. Es más, los estudiosos coinciden en que si había pastores durmiendo al raso cuidando ovejas, como dice Lucas, es imposible que fuera invierno en Israel.
Probablemente nuestro Salvador nació en la fiesta de los tabernáculos, en otoño. Entonces, ¿de dónde salió el 25 de diciembre? Tenemos que decirlo con todas sus letras. Salió de Roma. Coincidía con el solsticio de invierno, el festival del sol invicto. Era una fiesta donde los paganos creían que el sol renacía. La iglesia de aquellos siglos, en un intento estratégico y quizás peligroso, decidió poner la celebración del sol de justicia sobre la fecha del sol pagano para intentar erradicar la idolatría. Pero aquí es donde debemos tener un discernimiento afilado. ¿Realmente la cristianizaron? Si miramos cómo se comporta el mundo hoy, con borrachera, gastos de medido y desenfreno, pareciera que las antiguas Saturnales romanas nunca se fueron, solo se cambiaron el nombre. Por eso entiendo y valido a los hermanos que dicen: pastor, esto tiene raíz podrida. Tienen un punto muy válido. Sin embargo, escúcheme bien, porque aquí es donde entra la madurez espiritual. El apóstol Pablo nos advirtió en Colosenses y Romanos sobre no juzgarnos mutuamente por día de fiesta o lunas nuevas. ¿Por qué? Porque el día no tiene poder en sí mismo. El 25 de diciembre es un día que hizo el Señor, igual que el 14 de marzo o el 10 de agosto. Satanás no es dueño del calendario, Dios es el dueño del tiempo. El problema no es que el mundo haya escogido una fecha equivocada. El problema es qué haces tú con esa fecha. Si tú tomas este día para arrodillarte con tu familia y recordar el milagro de la encarnación, que Dios se hizo carne para salvarnos, estás santificando el tiempo. Pero si tomas este día para seguir las corrientes del mundo, entonces has caído en la trampa. No peleamos por la exactitud del calendario, peleamos por la santidad de la intención. Yo les digo esto con temor y temblor: no dejen que la discusión sobre una fecha les robe el gozo de la encarnación. Pero tampoco sean ingenuos pensando que todo lo que brilla en diciembre es de Dios. Hay una línea muy fina entre celebrar a Cristo y celebrar la tradición. Y lamentablemente la mayoría de los cristianos, incluso los que defienden la Navidad a capa y espada, cruzan esa línea sin darse cuenta y caen en el primer pecado terrible de esta temporada. Un pecado que convierte nuestra cena en una ofensa directa al cielo, y es precisamente de lo que debemos hablar ahora, porque está sucediendo en millones de mesas supuestamente cristianas. Hermanos, quiero que usen su imaginación por un momento. Imaginen que organizo una fiesta de cumpleaños para mi hijo. Alquilo el mejor salón, compro el pastel más caro, invito a toda la familia y a los amigos. Todos llegan con regalos hermosos, envueltos en papel brillante. Comemos, reímos, bailamos, partimos el pastel y repartimos los regalos entre nosotros. Mira qué lindo lo que me regalaron, dice uno. Qué deliciosa está la comida, dice otro. Pero en medio de la algarabía alguien pregunta: oye, pastor, ¿y dónde está su hijo? Y yo respondo: él se quedó afuera en el patio, no lo dejamos entrar porque estorbaba un poco la dinámica de la fiesta, pero hey, estamos celebrando en su honor. Ustedes me dirían: pastor, eso es cruel, eso es absurdo. Pero eso, amada iglesia, es exactamente lo que hacemos con Jesús cada 24 y 25 de diciembre. Este es el primer pecado terrible que nadie nota: la idolatría del espejo. Le llamamos Navidad, que significa nacimiento, pero si somos honestos, el cumpleañero es el gran ausente. Hemos convertido una fecha que debería ser de adoración vertical en una fiesta de satisfacción horizontal. Miren la agenda típica de una familia cristiana en Nochebuena. Pasamos 6 horas cocinando para el Dios vientre. Pasamos 4 horas arreglándonos frente al espejo para el Dios vanidad. Pasamos semanas enteras comprando regalos para el Dios materialismo. Llega la noche, nos sentamos a la mesa y ¿qué sucede? Quizás, si hay suerte, el padre de familia hace una oración de 30 segundos. Señor, bendice los alimentos. Gracias porque nació Jesús. Amén. A comer.
Y eso es todo. 30 segundos para el Rey de Reyes y 5 horas para la comida, los regalos y la charla trivial. Hermano, eso me duele en el alma, me parte el corazón pensar en el Señor Jesús. Como dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está tocando la puerta de su propia fiesta, viendo cómo sus hijos abren regalos que dicen celebrar su nombre, pero nadie abre la Biblia, nadie canta un himno, nadie se toma un tiempo para explicarle a los niños que esos regalos son sombra del gran regalo que es la salvación. Si tú dices que celebras la Navidad para honrar a Dios y no para seguir el paganismo, entonces tu celebración tiene que verse diferente a la del mundo. El mundo celebra cenando y bebiendo, la iglesia celebra adorando. Si en tu mesa de Nochebuena Jesús no es el tema principal de conversación, si la lectura de Lucas 2 no es más importante que abrir los paquetes, entonces no estás celebrando Navidad, estás celebrando una cena familiar costosa con temática religiosa. Y eso, hermanos, es humanismo disfrazado de piedad. No caigamos en la hipocresía de criticar al mundo por decir felices fiestas en lugar de feliz Navidad, cuando nosotros hemos sacado a Cristo de la sala de nuestra casa para poner en su lugar nuestros propios deseos. Y lo más triste es que cuando Cristo no ocupa el trono en esa noche, ese trono no se queda vacío. Inmediatamente lo ocupa otro Dios, un Dios cruel y exigente que nos pide sacrificio de dinero que no tenemos y nos roba la paz. Ese es el segundo pecado que entra por la puerta cuando Jesús se queda fuera, y es el que tiene a la mitad de la iglesia asfixiada en estas fechas. Hermanos, cuando sacamos a Jesús del centro, ese vacío no se queda así. Inmediatamente entra un Dios antiguo, un Dios devorador que la Biblia llama Mamón, el Dios de las riquezas y la avaricia. Y este es el segundo pecado terrible: convertir la Navidad en un sacrificio financiero en el altar de las deudas. Les hablo como su pastor que los ama y que ve sus luchas cada enero. ¿Cuántos de ustedes entran a esta temporada con una ansiedad terrible en el pecho? No están pensando en la paz de Cristo, están pensando en el aguinaldo, en la tarjeta de crédito, en los regalos. El sistema del mundo, gobernado por Satanás, ha diseñado diciembre perfectamente para que te sientas insuficiente si no gastas. Te han convencido de que el amor se mide en la etiqueta del precio. Te han mentido diciendo que si no le compras a tus hijos esa consola de última generación, eres un mal padre. Y ahí veo a las familias cristianas, hijos del rey, esclavizándose con los bancos, firmando deudas a 12 meses para pagar regalos que los niños olvidarán en 12 días. Hermanos, eso es pecado. La Biblia dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Endeudarse por vanidad, por aparentar ante los familiares, por competir con el vecino, es idolatría. ¿Cómo vas a celebrar al que nació en un pesebre humilde endeudándote por lujos innecesarios? Si la celebración de Jesús te roba la paz financiera, no estás adorando a Jesús, estás sirviendo a Mamón. Pero Mamón no viene solo, viene de la mano con el tercer pecado terrible, la copa de la carne. Me refiero a la glotonería y a la embriaguez bajo la excusa de la celebración. Es increíble ver cómo en diciembre muchos cristianos bajan la guardia de la santidad. Escucho frases como: ay pastor, es Navidad, una copita no hace daño, es tiempo de fiesta, Dios no es aburrido. Y bajo esa bandera de falsa libertad se le abre la puerta al espíritu de desenfreno. No les estoy hablando de legalismo, les estoy hablando de testimonio. ¿Cómo es posible que en la mesa donde supuestamente honramos al Santo de Israel terminemos con borrachera, con chistes obscenos, comiendo hasta reventar como si no hubiera mañana? La Biblia es clara: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El mundo necesita alcohol para soportar su realidad. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si necesitas entrar en ambiente con alcohol para sentir alegría en Navidad,
entonces tu gozo es artificial, no es el gozo del Señor. He visto testimonios de años destruirse en una sola cena de Nochebuena. He visto pleitos familiares horribles que empezaron con una copita para celebrar. He visto cristianos amanecer el 25 de diciembre con resaca física y moral, incapaces de orar o de ir a la iglesia. Amada iglesia, despierten, no mezclen la copa del Señor con la copa de los demonios. Si vamos a celebrar, que nuestra embriaguez sea de adoración, que nuestra llenura sea de su presencia. Porque les diré algo triste: todo ese gasto desmedido, toda esa comida y todo ese ruido, muchas veces son solo una máscara, son un intento desesperado de tapar un hueco profundo en el alma. La gente gasta y bebe porque en el fondo diciembre les duele. Y es ahí donde entra el cuarto enemigo, el más silencioso y cruel de todos, el que ataca cuando se apagan las luces y te quedas solo en tu habitación. Y de ese enemigo necesitamos hablar ahora, porque sé que muchos de ustedes ya sienten sus garras frías sobre sus hombros. Hermanos, hemos hablado del ruido, de las compras, de la comida y del desenfreno, pero cuando se apagan las luces del árbol y se van la visita, queda un silencio en muchas casas que es ensordecedor. Y aquí es donde el enemigo lanza su ataque más cruel, el cuarto pecado terrible que nadie menciona como pecado, pero que ofende profundamente el corazón de Dios: el espíritu de orfandad. Me refiero a esa depresión estacional, a esa sensación de abandono absoluto que se apodera de muchos de ustedes en diciembre. Yo sé que hay dolor, no soy ajeno a su sufrimiento. Veo la silla vacía en sus mesas. Sé que para algunos esta será la primera Navidad sin ese padre, sin esa esposa, sin ese hijo que partió con el Señor. Sé que otros están lejos de su tierra como extranjeros, sintiendo el frío de la soledad, y llorar es humano. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Pero escúcheme bien, hijos, una cosa es el dolor del luto y otra muy distinta es dejar que Satanás te convenza de que estás solo. El nombre de Jesús en esta temporada es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Si tú como cristiano te encierras en tu cuarto a oscuras, te dejas consumir por la amargura y declaras: estoy solo, nadie me ama, odio la Navidad, estás cayendo en la trampa del diablo. Estás negando con tu actitud la verdad teológica más grande de la historia: que el creador del universo rompió el cielo para bajar a hacerte compañía. El pecado de la orfandad es actuar como si no tuviéramos padre. Satanás es cruel. Él usa las luces de la ciudad y la felicidad de los anuncios de televisión para burlarse de tu dolor. Él te susurra: mira cómo todos son felices menos tú, a Dios no le importas. Y si tú abrazas esa mentira, le estás dando la espalda al pesebre. Porque Jesús no vino para los que estaban de fiesta, Él vino para los quebrantados, para los solitarios, para los que estaban en tinieblas. No le des ese gusto al enemigo. No conviertas tu casa en un mausoleo de tristeza. Si te sientes solo es porque estás mirando demasiado lo que perdiste en la tierra y estás mirando muy poco lo que ganaste en el cielo. La Navidad, la verdadera Navidad, es el remedio contra la soledad. Es el recordatorio de que aunque todos te abandonen, aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Así que te exhorto en el amor de Cristo: sal de esa cueva. No uses la fecha como excusa para la autocompasión. Si tienes dolor, tráelo al altar, no lo escondas en la oscuridad. Transforma esa silla vacía en un recordatorio de la esperanza de la resurrección. Si no tienes familia cerca, recuerda que la iglesia es tu familia eterna. Busca un hermano, sirve a alguien que esté peor que tú. La cura para la depresión navideña es dejar de mirarse el ombligo y empezar a mirar a Cristo en el prójimo. Dios no te salvó para que vivas como huérfano. Eres hijo, eres hija del Rey, y en esta fecha más que nunca tienes derecho a celebrar que tienes un Padre que nunca jamás te dejará solo. Ahora bien,
Ya hemos diagnosticado la enfermedad, la idolatría, la avaricia, el desenfreno y la orfandad. El cuadro parece grave, ¿verdad? Pero no lo voy a dejar así. Tenemos que saber qué hacer, cómo arreglamos esto, cómo le damos la vuelta a diciembre para que deje de ser una trampa pagana y se convierta en lo que siempre debió ser. Tengo un plan de batalla de 3 pasos para santificar tu hogar en las próximas horas y necesito que lo escuches con atención para cerrar este mensaje. Hermanos, llegamos al final de esta reflexión y la pregunta que queda flotando en el aire es inevitable. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? ¿Cancelamos la cena? ¿Quemamos el árbol? ¿Nos encerramos a dormir el 24? Mi respuesta es no. No le regales el terreno al enemigo. Si tú te encierras y te amargas, el diablo gana. Si tú celebras con desenfreno y deudas, el diablo gana. La única forma de vencer es redimir el tiempo. La Biblia dice en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Si el mundo entero está sensible en esta fecha, si hasta el ateo más duro está dispuesto a escuchar un villancico, recibir un abrazo, aprovecha esa puerta abierta. Pero hazlo con las condiciones del cielo, no con las de la cultura. El plan para recuperar la Navidad comienza rompiendo la mentira del Jesús de temporada. Este es el error final que cometen muchos. Tratan a Jesús como si fuera un adorno navideño. Lo sacan de la caja en diciembre, lo desempolvan, le cantan, se emocionan con el bebé del pesebre y el 2 de enero, cuando quitan las luces, guardan a Jesús en la caja otra vez hasta el próximo año. Eso es una abominación. Jesús no es un evento anual. Jesús no es una efeméride del calendario. Él es el pan de vida que debemos comer todos los días. Si tú solo eres amable, generoso y espiritual en diciembre, no eres un cristiano. Eres un hipócrita con espíritu navideño. Cristo no se quedó en el pesebre, hermanos. Ese bebé creció. Ese bebé cargó una cruz. Ese bebé resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre gobernando el universo. Por lo tanto, si vamos a celebrar, celebremos al Rey vivo, no solo el recuerdo del nacimiento. Así que este 24 y 25 de diciembre te desafío a hacer algo radical. Santifica tu fiesta. Que tu mesa no sea solo para llenar el vientre, sino para llenar el espíritu. Antes de partir el pavo, parte el pan de la Santa Cena con tu familia. Diles a tus hijos: comemos y celebramos no por los regalos, sino porque estábamos muertos y Él nos dio vida. Que el regalo más caro no sea el que compraste con la tarjeta de crédito, sino el perdón que le vas a dar a ese familiar que te ofendió. Ese es el regalo que Jesús quiere. Y sobre todo, que el 26 de diciembre, cuando las luces se apaguen y el mundo vuelva a su rutina gris, tú sigas brillando. Que tu adoración en enero, en marzo y en agosto sea tan intensa como en Nochebuena, porque el verdadero cristiano sabe que cada mañana es Navidad. Cada vez que abres los ojos y tienes aire en los pulmones, es porque el Verbo se hizo carne y habita entre nosotros. Quiero orar por tu hogar ahora mismo. Quiero consagrar tu mesa para que el diablo de la discordia, de la deuda y de la tristeza no tenga silla en tu casa. Ahí donde estás, levanta tus manos o ponlas sobre tu corazón. Padre celestial, dueño del tiempo y de la eternidad, hoy venimos delante de ti no como consumidores de una fiesta pagana, sino como adoradores del Rey de Gloria. Señor, te pedimos perdón si hemos hecho de esta fecha un ídolo. Perdónanos por haberte dejado fuera de tu propia celebración. Perdónanos por el afán, por la vanidad y por la queja. Hoy, en el nombre de Jesús, consagro cada hogar que está escuchando este mensaje. Declaro que sus mesas serán altares de gratitud y no de glotonería. Reprendo al espíritu de tristeza, de orfandad y de soledad fuera de las casas de mis hermanos. Declaro que Emmanuel, Dios con nosotros, llena cada vacío. Señor, que este diciembre sea diferente, que no sea el fin de una temporada, sino el inicio de un estilo de vida de adoración.
que Jesús nazca de nuevo, no en un pesebre de madera, sino en el pesebre de nuestros corazones, y que reine allí los 365 días del año. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el imperio por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia amada, vete en paz y celebra con libertad, pero con santidad. No dejes que el mundo te diga cómo celebrar a tu rey. Hazlo a su manera. Dios lo bendiga rica y abundantemente.